del Señor en el capítulo 28 del libro del Éxodo. Alabanzas al Señor. Como estamos ubicados sobre la vestidura sacerdotal, nos hace muy bien que nos empapemos bien de lo que Jehová Dios ordenó que se hiciera. Capítulo 28 del libro del Éxodo. ¿Estamos? Dice la palabra del Señor: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, e hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Note la importancia de saber por qué Dios nos ha vestido como nos ha vestido. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo le he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Harán pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obras primorosas. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabadura de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará sobre los hombros de ellos delante de Jehová, sobre sus 2 hombros y por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás también asimismo el pectoral del juicio de obra de primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura y carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras: una hilera de piedras sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabadura de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también al pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás
los dos extremos de los dos cordones sobre los dos engastes, y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral en su orilla, que están al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entren delante de Jehová. Y llevarán siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre el corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida con el cuello de un corcelete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino y grabará en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte de adelante de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto, obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los unirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oremos al Señor, que Él nos siga dirigiendo, que nos siga guiando, que nos siga enseñando. Dependemos de la gotera continua del conocimiento de Dios. Padre Celestial, te damos gracias. Soberano Dios, estamos en esta mañana delante de tu presencia. Oh Dios, aquí en este día, con la necesidad, con la querella, con la ansiedad, con la insuficiencia, Señor, que nos aqueja, que nos acompaña y que está en nosotros cada día que amanece, pero también confiados en tu misericordia, en tu verdad, en toda tu provisión que a diario, Señor Jesús, tú nos das. Oh Dios, te agradecemos hoy el día
que nos regalas, Dios, la misericordia que nos das, la vida que nos impartes. Soberano Señor Jesús, en tu santo nombre. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Siéntese, por favor. Bienvenidos a los que acaban de llegar, que no madrugaron. Nosotros estamos aquí desde las 2 de la mañana, gracias a Dios. Amén. Nos damos cuenta de que somos perezosos con madrugar. Nos hace madrugar con más facilidad Faraón que Dios. Tremendo, ¿sí o no? Faraón te levanta a las 4 de la mañana, te hace bañar y te hace salir corriendo a coger el chasquirino. Faraón. Pero Dios no. Dios te dice: el domingo te quiero temprano en el templo. Y dice: no, es que no madrugando toda la semana. Aleluya. Bueno, de todas maneras, el asunto es que estamos en Dios. Amén. Y Dios esta mañana nos enseñó cosas importantes que por usted no haber estado, pues ya no las sabe. Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Que si usted hubiera estado, pues sabía más que lo que sabe ahora. Pero como no estuvo, sabe menos. Así que ese es el precio que tenemos que pagar. Los que madrugamos, pues pagamos el precio de botar la cobija temprano, que no es fácil. Además, con este frío que está haciendo, ahí es donde yo quisiera que me trasladara como para Girardot. Amén. Pero bueno, estamos aquí y hay que trabajar mientras Dios nos tenga. Hoy vamos a hacer una especie de evaluación hebraica. Vamos a echar un repasito a lo que hemos visto. Es para que no se le siga acumulando a usted conocimiento y no lo codifique, no lo sepa acomodar en su pensamiento. Ya estamos en el capítulo 5, ¿cierto? O sea que tendremos que haber dicho muchas cosas. Hay algo que yo no les he contado, y es que estos estudios que estamos llevando, Romanos, Efesios y Hebreos, hay más de 10 pastores en Colombia que también los están dando. Claro, ellos son un poquito sinvergüenzas. Entonces ellos, como se dieron cuenta que estamos estudiando esto aquí, entonces ellos me dicen: hermano Rodrigo, entonces mándeme el capítulo 1. Y entonces yo les mando el capítulo 1. Y cuando lo termine: hermano Rodrigo, para que me mande el capítulo 2. Entonces le mando el capítulo 2. Amén. Pero a mí me alegra que podamos desde aquí estar bendiciendo a otros. Amén. Y todos me dicen: hermano Rodrigo, definitivamente, o sea, no sabemos de dónde Dios te da tantas cosas, pero aquí Dios nos está bendiciendo mucho con lo que usted nos manda. Amén. Y pues yo lo que les he dicho es: denle a otros. Amén. Eso sí, al que honra, y al que con reconocimiento, póngale ahí: esto está hecho por el hermano Rodrigo, pero se lo comparto. Y qué bueno que así nos bendigamos todos. Amén. Oye, el conocimiento acumulado ahí, sin dejarlo salir, eso es lo que se convierte en el mal bueno. ¿Aló? Eso es lo que se convierte en el mal muerto. El conocimiento que no fluye, que no beneficia a nadie.
Pero cuando Dios te da a ti cosas y tú las dejas salir y las reparte y da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Entonces cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, recibe y da, de gracia recibiste, también da de gracia. Entonces, así entonces todos nos edificamos. Amén. Así que ahí les comento, estamos bendiciendo a otras iglesias desde aquí. Amén. Yo no sé cómo hará porque yo no he acostumbrado, ni nunca lo he hecho de predicar el sermón que otro hizo. O sea, me queda, no sé cómo se hará. O sea, me gustaría ir a ver cómo lo hacen. ¿Cierto? No sé de dónde sacan la unción y todo eso, pero de alguna manera sí. A ver, así que vamos a echar un repasito capítulo por capítulo. ¿Listo? ¿Ya están ubicados? Capítulo por capítulo. Vamos a mirar 3, 4 cositas de cada capítulo. ¿Qué vimos en cada capítulo? Del 1 al 5 donde vamos. ¿Ok? ¿Ya la cartilla está abierta? Sí. La memoria, las notas, el celular, la grabadora. Ok. Hace mucho tiempo vimos el capítulo 1, ¿se acuerdan? Capítulo 1. En la introducción, ¿quién me dice qué dijimos en la introducción del capítulo 1? Hermano, que la carta a los hebreos, pues no conocemos quién es el autor, pero que probablemente puede ser Pablo por la forma en cómo se expresa. Sí. Y fue dirigida a los hebreos que estaban en el cristianismo, pero que todavía traían cosas de la ley. Entonces, la carta de los hebreos se escribió para ayudar a esa transición, ayudarles a esa transición. La gracia, enseñarles que la gracia no era una esclavitud, que la ley se esclaviza. Y pues querían ayudarles a que pasaran a terminar de comprender, de pasar de la ley a la gracia y que la ley había terminado en Jesucristo. Perfecto. Creo que está muy bien resumida la introducción. Además de que dijimos que el problema de los hebreos es que ellos estaban en un proceso de transición, pero en realidad el problema era que se querían devolver. O sea, ellos querían devolverse, no querían continuar el proceso de la transición, sino que más bien querían era devolverse. Eso hace entonces que el escritor les escriba la carta y les explique detalle por detalle de lo que es la ley, de lo que es el sumo sacerdote, de lo que es el templo y de lo que eran los sacrificios. ¿Ya? Y el escritor entonces en cada uno de estos actos, de estas figuras, lo que hace es enseñarles cómo se hace la transición. Amén. Entre la ley y Cristo. Entre la ley y la gracia. Amén. Pues él les dice, es que ustedes están equivocados porque ustedes pretenden ser cristianos y siendo legalistas. Entonces hagan la transición. Amén. Hagan realmente la transición y entonces se van a dar cuenta que la gracia tiene mayores cosas. ¿Se acuerdan? Mayor que mayor que el sábado, mayor que el domingo, mayor que el lunes, mayor que todo. La gracia tiene mayores cosas que ofrecerles. ¿Ok? Vale, eso dijimos en la introducción del capítulo 1. ¿Qué más dijimos ya en el desarrollo del capítulo? Acuérdense que ahí nos demoramos domingos en un solo versículo. Demoramos mucho rato ahí en un solo versículo. Yo no me acuerdo qué dije, pero sé que me demoré ahí. ¿Qué dijimos? Que Dios nos había hablado a través de muchas formas, anteriormente, por ángeles. Ese
ese es el versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras, a los padres por los profetas. Entonces, toda esa metodología la redujo a una sola forma. En estos postreros. Dijimos también entonces que los postreros días, o sea, los últimos días comenzaron desde el tiempo de Jesús. Desde Jesús para acá, estamos en los últimos. Amén. Vale, ¿qué más dijimos? Hola. Estamos en el capítulo 1. ¿Qué más dijimos? Obras de Dios. No. Cristo es la ¿No imagen. encuentras? No. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. De Dios que no se ve. Amén. Entonces, él, según Juan capítulo 1, el verso 18, Juan dice: a Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Vale, ¿qué más dijimos? Él es el resplandor glorioso de Dios. Él es el resplandor, Él es la imagen misma de su sustancia. Él es además el sustentador, que ahí reforzamos la idea del Salmo 23. Dios es dueño por creación, por sustento y por posesión. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño por creación, por sustento y por posesión. Vale. Yo no les estoy pidiendo que lo digan de memoria, les estoy dando libertad para que miren en la agenda. ¿Qué más dijimos? Espere, hermana, por allí, Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. ¿Están ahí? ¿Ustedes están ahí? Ok. ¿Eso está en el capítulo 2? ¿Sí? 1 o 2. Ok. Entonces, ya vamos como en el versículo. A ver, esperen un momentico. Habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, los padres de los poetas, quien constituyó heredero de todo y por a quien es hecho hizo el universo. Altos superiores es 4. Ok, sí. Verso 4. Pero yo no quiero que se salte del 3 porque acuérdense que en el 3 nos demoramos como un mes. Como un mes. ¿Qué dijimos del versículo 3? Él en su humanidad tuvo cuerpo, tuvo naturaleza, tuvo limitaciones, emociones. Vale, Él en su cuerpo. Entonces el versículo 3 dice, ¿qué dice? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Habiendo que efectuado la purificación de nuestros antiguos pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí nos demoramos mucho rato. Entre las cosas que dijimos del versículo 3 fue que esa expresión se sentó implica que Dios había terminado plenamente su obra, no la creación, su obra. ¿Y cuál es su obra? Salvífica. O sea, escuchen esto, acuérdense que ahí lo dijimos que el que se tenía que salvar ya se salvó, aunque esté borracho hoy en la calle.
Ese Señor ya está salvo. O sea, Dios ya terminó la obra. Entonces, ¿cómo Dios hace que ese Señor se salve definitivamente? O sea, que la salvación sea una realidad. Entonces Pablo dice, a nosotros nos encargó ir y darle la noticia. Nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es ir y darle la noticia. Señor, ¿usted sabía que es salvo? ¿Yo? Sí, el Señor te salvó en la cruz del Calvario. Aló. Tenemos que ir a darle la noticia. Recuerden que ahí les dije, lo feo es que Dios no nos los dejó marcados. Dijo que le hubiera dejado una cruz en la frente, ¿sí o no? Todo el que tenga una cruz en la frente, ese es. Pero es que el Evangelio tiene otra partecita. El Evangelio dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, porque es que el Evangelio no solamente salva, el Evangelio también condena. Por eso hay que predicarle a él que es salvo y a este para que se condene, porque si él no lo escucha, entonces los dos tiempos del Evangelio no toman acción en él. Entonces él dice, por todo el mundo que prediquen el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere es más, el que ya tiene la obra terminada de Dios, o sea que Dios lo tiene ya en el costal de su salvación, él también necesita creer. Amén. Necesita creer para que la salvación se haga efectiva en la vida de la persona. Listo, ahora sí, vamos al 4 o al 5 o al 6. El hermano Gaitán decía que por ahí comenzamos a hablar de la cristología, ¿se acuerdan? La cristología en Hebreos, que dijimos que él era mayor que el día de reposo, que él era mayor que la ley, que él era mayor que el sumo sacerdote, que él era mayor, hecho tanto mayor que los ángeles, el cual heredó más excelente nombre que ellos. Y hicimos como 4 o 5 listas de Cristo mayor que Cristo, mejor que Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Tienen una lista por ahí? Regálenme una, a ver. Mejor que los ángeles. Mejor que los ángeles. Mejor que el sacerdote. Mejor que Moisés. Mejor que Josué. Vale. ¿Vamos bien? Listo, pasémonos al 2. ¿Qué dijimos del 2? ¿Cómo comienza el 2? Acuérdense que siempre hemos dicho que Hebreos viene a través de unos conectores. O sea, teniendo nosotros algo tan bueno, siendo que Él nos habla por el Hijo, siendo que esto, entonces, por tanto, teniendo nosotros ¿qué? No. No sea que nos deslicemos. Ahí fue cuando dijimos que nadie se descarrea del sofá. ¿Se acuerdan? O sea, nadie se descarrea. La salvación y la condenación no funcionan así. Usted no se condenó de taquito, ni se salva de taquito. Eso es un proceso. ¿Qué más dijimos? En el 2. Antiguo soy, Dios mío. La palabra dicha por los hombres fue firme toda rebelión y desobediencia, recibió justa paga de retribución. Sí, ¿cuánto más? Si despreciamos o descuidamos no hay 2 salvaciones, una salvación tan grande.
Entonces ahí el apóstol nos estaba amonestando a darle precio, a darle valor, a tener el cuidado suficiente con lo que Dios ya nos había regalado. Amén. ¿Qué más dijimos en el 2? Hablamos de que la resurrección de Jesús, según Romanos capítulo 7, 17, 6, 17. Hermano Jesús, ayúdenme ahí. Sé que es 17, pero el capítulo está entre el 6 y el 7. No, no creo. ¿Qué dice el 25? ¿De Romanos 6? 6 o 7. Lo he dicho, el último versículo de un capítulo de esos. Así es que yo memorizo. Yo memorizo en dónde está ubicado el versículo. 6:23, porque la paga del pecado es muerte. No. ¿Es Romano? Me tocó buscarlo a mí, Dios mío. No, o sea. A ver, ya les voy a decir. 5:21. Entonces dice, a 6:25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. ¿Para qué? Para nuestra justificación. No me da Romanos 6. 6, no tiene 25. Ah, 4. 4:25. ¿Y yo qué dije? Que no. Yo le dije que me lo leyera, pero usted no quiso. ¿Qué culpa si usted desobediente? Ok, entonces dijimos que la resurrección de Jesús es la que completa el paquete de la justificación nuestra. Por eso, hermanos, el Evangelio hay que predicarlo completo. Completo. No se quede solamente con un Cristo en la cruz, ni se quede con un Cristo en el sepulcro, ni se quede con un Cristo resucitado. Predíquelo completo. Fue manifestado en carne. ¿Se acuerdan los 7 tópicos de nuestro mensaje que llamamos las buenas nuevas? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos? Fue manifestado en carne. Murió. Fue sepultado. Resucitó. Ascendió. Y volverá. Ese es el Evangelio completo. Amén. El Evangelio no tiene nada que ver con milagros, porque hay gente que se agarra a predicar es milagros. Los milagros son consecuencia de la obediencia al Evangelio. Amén. Eso no hay que predicarlos. Amén. Los milagros no se predican. Los milagros son consecuencia de ello. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Está conmigo? Entonces, miren lo importante de entender la buena nueva de salvación. ¿Cómo es que se presenta? ¿Cómo es que se predica? Para que la gente se convierta a Cristo. ¿Qué más dijimos del 2? 2:4 dice que testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. Y dice que Dios da dones según, conforme a su capacidad y conforme a la fe. Hablamos ahí un poquito de los dones, que los dones son dados dependiendo de su capacidad administrativa. Por eso Pablo nos manda a ser buenos administradores. Amén. Porque siendo buen administrador, acuérdese que al que tenía 5 le dieron más, le dieron 2 más. Le dieron 5 más. Y le quitaron el 1 que tenía, el que no ganó, y se lo dieron al que tenía, porque es buen administrador. Pero a este que no administró la vaca que tenía, se la quitaron.
Entonces, a medida que usted administra bien lo que Dios le ha dado, Dios le da más. Si es mal administrado, pues entonces el Señor dice, no, usted se asusta con una libra de arroz, toca darle media. Amén. Así de sencillo. Por eso hay gente que vive raquítica espiritual, raquítica física, raquítica en todas partes, porque en ninguna parte administra bien. Aló. Hay otros que son ricos, y son ricos en todo, porque administran bien. Ok, lleguemos al 3. ¿Qué dijimos en el 3? Hola. Capítulo 3. Comienza en el capítulo 3. Por tanto, hermanos, Ese por tanto es otro conector. Participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora entonces el apóstol nos confronta con la verdadera cristología. Considerad al apóstol y sumo sacerdote, y lo define ¿quién? A Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dijimos en el capítulo 3? Que teníamos 4 llamamientos: a ser santos, para ser Llamamientos que Dios nos hace a través de su evangelio. ¿Cuáles? 1. ser santos, A ser santos. 2. A servirle. 3. ser salvos, A ser salvos. Y 4. llamamientos cristianos. A que vivamos con Él. Amén. ¿Aló? Amén. Oiga, hemos dicho otras cosas importantes. Amén. Yo no sabía que ustedes sabían tanto. Imagínense esas 4 cosas nomás. Dios nos llamó de 4 ópticas bien importantes. Y miren por dónde comienza. Debiéramos haber dicho para ser habitantes del cielo. Pero es que nadie va al cielo sin lo primero. Amén. Entonces, lo primero es que Dios nos llamó para ser santos. Santos. Para servir. Ese es el problema, que en ese pedacito sí no hemos podido capsular ese propósito de Dios. O sea, Dios nos llamó para que le sirvamos. ¿Aló? Dios nos llamó para que le sirvamos, pero la gran mayoría de cristianos no quieren servir, y los que sirven, sirven. Ahí comenzamos. Entonces, mire que si Dios nos llamó para eso es porque Él quiere que lo hagamos. Bien. Amén. ¿Está conmigo? 4 llamamientos, repitámoslos. salvos, Santos, salvos, Servir, servicio y con él. para que seamos habitantes del cielo, para que vivamos con Él. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo vivo, ustedes también vivan. Gloria a Dios. Amén. 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 Para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué más dijimos en el 3? En el verso 2, que Jesús, hombre, en todo fue fiel. Que Cristo es mejor que Moisés, porque Moisés fue cierto. A él nunca se le llamó hijo de Dios. A mí Jesús es el hijo de Dios. Pero dijo algo al comienzo que no le escuché. Que Jesús es. Que Jesús, hombre, en todo fue fiel. Jesús, hombre, en todo fue fiel. Y eso le dio para que entonces Jesús fuera mejor que Moisés. Moisés con toda y la gloria
y el reconocimiento que tiene de Dios, porque acuérdense que cuando Moisés baja del monte, el pueblo no lo puede ni mirar, porque tenía la gloria de Dios impregnada en su rostro, en su carne, en su físico. Pero con todo y eso, nunca fue llamado hijo de Dios. Pero en cambio a Jesús se le dice: yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te engendreo. Y la prueba de que Jesús es hijo de Dios es que ahí ya se está testificando de la herencia. Pídeme y te daré por herencia. Amén. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. De Jehová es. Y eso es lo que nosotros vamos a heredar. Porque Pablo dice, y si hijos también. Entonces el Señor nos va a dar una herencia en 2 tiempos. Eso estoy totalmente seguro que no lo dijimos. Anótelo ahí, mira, añadidura. A ver, en el milenio nosotros vamos a poseer la tierra. Toda, esta. Amén. Esa es la primera parte de esa herencia. Vamos a poseer la tierra. Toda. Vamos a gobernar. Entonces, se cumple el salmo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese confines indica que la tierra en su totalidad, el universo en su totalidad, será regido y gobernado por Dios y su gente. Ese es el primer tiempo de la herencia. Y el segundo tiempo de la herencia está del capítulo 21 de Apocalipsis para allá, que esa es la definitiva heredad, donde ya entonces hablamos de cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Porque esa herencia ya es una herencia incontaminada. Amén. Mire cómo es Dios de bueno. Porque al fin y al cabo la tierra del milenio es una buena tierra, porque es la recuperación de la finca de Dios en el paraíso. Con todos sus atributos, la tierra regresa a producir como producía ya. Se quita la maldición de los cardos y de los espinos. Se quita la maldición de que las fieras del campo estén con los pelos de punta. Por eso la osa y la vaca se acuestan juntas con sus crías. El león, imagínense, el león comiendo pasto junto al cordero. Eso cuando se había visto. Eso solo se vio allá en el paraíso de Dios. Pues el milenio es la restauración de ese estado. Así que si el Señor nos dejara ahí, sería una buena herencia. Además, en el milenio no hay diablo. Porque está atado. Sin embargo, el Señor dice: no, se merecen algo mejor. Al fin esto, como dijo Chávez algún día, por aquí huele a azufre. Amén. Entonces el Señor no quiere nada que huela a diablo. Entonces nos va a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo. O sea que Dios es muy bueno, hermano. Entonces miren lo importante de ser heredero de Dios y entender eso. ¿Anotaron ese pedacito? Estoy seguro que no me lo había dicho. Entonces esa herencia tiene 2 tiempos. La primera la vamos a tener en esta, y la segunda será la definitiva, que es donde vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Señor. Hablando de ese cielo nuevo, cuando dice que voy pues a preparar moradas, eso es, o sea, sitios exclusivos, o es un sitio, no sé, no tengo como claro esa parte. Cuando dice voy pues a preparar moradas, significa como moradas, plural. Eso es como que, o sea,
Sí, los Apartamentos morados. Pero Ok, la expresión morada tiene una serie de aplicaciones. Es tabernáculo, es casa, es habitación, es lugar de estadía. Entonces, en realidad, la aplicación no es literal. Entonces, nosotros siempre hemos dicho, no, usted tiene un apartamento en el cielo. ¿Y quién no tiene casa? Levanta la mano, usted tiene una casa en el cielo. Y claro, yo me imagino que cada uno, cuando uno dice eso, cada uno se imagina su casa como siempre lo ha soñado, ¿cierto? Entonces, hoy ya tenemos casas inteligentes que uno entra y la casa le dice, buenas tardes, Rodrigo, ¿qué necesita? Le provoca un tinto, ¿cierto? Entonces, si yo estoy soñando con esa casa, pues así me la imagino en el cielo. Si el otro sueña, no, yo quiero un apartamento duplex, bien bonito, bien alfombrado. Entonces, pues así se lo imagina. Y si el otro dice, no, yo quiero una mansión como la de Michael Jackson, 6.000 metros con piscina. Entonces, cada uno va a soñar desde esa hora. Eso en realidad no está mal, porque lo que tenemos es mayor que eso. Pero no quiere decir que usted llega al cielo y usted dice, Señor, me da la dirección y la llave de mi casa. Y entonces usted se va por carrera 107, carrera 108, aquí, no. El cielo es una sola morada. Amén. El cielo es una sola morada. Entonces, ¿por qué no podemos literalizar eso? Porque en el cielo no se duerme, en el cielo no se come, amén, no se va al baño, no se ducha. Pero le digo, ahí mi apartamento no tiene agua caliente. No. Usted en el cielo no puede estar pensando en eso. El cielo es una morada de espíritus. Amén. Los espíritus ni se bañan, ni duermen, ni comen. Por eso el Señor cuando le hicieron la pregunta, acuérdense, cuando le hicieron la pregunta, que le hablamos un día hablando de escatología, el asunto de la muchacha que se había casado con 7 señores. ¿Se acuerdan? Que la pregunta era, ¿de quién de los 7 será mujer en el reino de los cielos? ¿Ya? El Señor le respondió, lo que pasa es que ustedes ignoran las escrituras. Ustedes no le ponen cuidado a las escrituras, porque en el cielo ni se casan, ni se dan en casamiento, porque en el cielo seremos como los ángeles de Dios. Escuche eso. Como los ángeles de Dios. ¿Ya? Aunque eso es una figura literaria, en realidad el Señor sí está haciéndonos asumir que vamos a perder los apetitos de la carne en todo el sentido. Todo el sentido de la palabra. Amén. Y les está enseñando entonces que los ángeles son asexuados. Y por ser asexuados, pues no tienen pasiones sexuales. No tienen pasiones sexuales. Porque los ángeles son de un solo género. Amén. Ya dijimos que no hay ángeles machos y ángelas. Por eso no hay angelitos chiquitos. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si entramos en esa esfera espiritual, no que vayamos a ser espíritus, sino que si entramos en esa esfera espiritual, entonces ni se casa, ni se da en casamiento, ni se duerme, ni se come, ni nada de eso, porque entramos en esa esfera espiritual por 7 años. ¿Aló? Entonces, del cielo, por favor, del cielo, esos 7 años del cielo, tú no los puedes literalizar. ¿Ok? No se puede literalizar.
diferencia. Entonces, lo que el Señor dijo, yo voy a ir a organizar un lugar bien bonito para que ustedes estén conmigo allá. Entonces, hay un cielo adornado, preparado, vestido de gloria, eso sí. Amén. Eso sí, literalicen, vestido de gloria, vestido de majestad, adornado para casarse el Señor con una novia que la está preparando aquí. Amén. Eso sí hay que literalizarlo, ese acto. Pero la otra parte, no sé si quiere usted salvarse, porque en 7 años no va a tragar nada. Nada de frijoles con garra, ni de chunchullo, ni longaniza, ni nada. 7 años no vas a tragar nada. ¿Aló? ¿Está claro hasta ahí? van a hacer dieta. Vamos a hacer dieta. Vamos a bajar. ¿Están conmigo? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, eso de casas, de moradas, de esto, uno lo dice así, pues para tratar de ayudarle a la, como dice el cura, a la fe del feligres, pero eso no se puede literalizar. Señor. Pero el asunto de la literalización, eso no es durante los 7 años, no. Mientras estemos aquí en el milenio, cómo va a ser nuestra vida física, y yo entiendo que lo espiritual ya es en el cielo nuevo y la tierra nueva, donde ya no vamos a tener hambre ni sed, ni vamos a llorar, ni vamos a tener todos los sentimientos que tenemos físicamente. No, se pierde desde el momento en que usted, el Señor lo levante. Apenas el Señor lo levante, acuérdese. Yo les enseñé escatología. El cielo es un lugar de gozo y celebración. Amén. El infierno es un lugar de tormento y de recuerdo. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor nos levante, se pierde todo sentimiento con respecto a lo de aquí. O sea, usted no está pensando allá en el cielo, en plena boda del Cordero, diciendo, ay, pero mi suegra está allá abajo, pobrecita. No está pensando eso. ¿Ok? Cuando regresemos de los 7 años del cielo a la tierra, entonces regresamos con el cuerpo que el Señor nos dio, que es el cuerpo glorificado. Amén. Pero el cielo y la tierra son 2 cosas diferentes. Así que usted vendrá aquí y otra vez frijoles, y otra vez yuca, y otra vez papa, y otra vez lo que se estará haciendo para la época. Con la diferencia que ya usted ha sido inmunizado con respecto al pecado, porque en la tierra hay pecado. ¿Ya? Está la naturaleza pecaminosa, aunque no haya diablo en el milenio, la gente que está es pecadora. Ninguno de los que pasen al milenio, excepto Israel, pero de todas las naciones ovejas que salen del capítulo 25 de Mateo, todas son naciones mundanas. Ellos van a seguir teniendo discotecas, van a seguir teniendo, porque son mundanos. Hola. Está la naturaleza pecaminosa. Entonces, la diferencia entre usted y ellos es que usted sí ya lo desconectaron del cordón umbilical del pecado. Ya usted recibió la naturaleza de Cristo, que habiendo sido tentado, no pecó. Amén. Pero una vez que estemos aquí, volveremos a ser tan físicos como lo somos hoy. Días de 12 horas de trabajo, noches de 12 horas de sueño, habrá sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Otra vez, años de 360 días. No 5, los años escatológicos son de 360 días. Amén. Físicos. Por 1000 años. Usted volverá a comprar ropa, usted volverá a ir al Éxito, volverá a ir a Carulla, volverá a ir a todas esas partes. ¿Y todos nos conocemos? Claro, obvio.
¿Estamos? Cuando termine el milenio y entremos al cielo nuevo y la tierra nueva, ¿qué es lo que va a cambiar en el cielo nuevo y la tierra nueva? Que el cielo nuevo y la tierra nueva ahora sí no tiene ni el negro de esta uña de asomo de pecado. Porque he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Ok. Pero estamos en Hebreos, no en escatología. Vamos en el capítulo 3. ¿Qué más dijimos en el capítulo 3? Hay diferencia entre mi condición y mi posición. No. Ok, vale. Aunque eso lo estábamos viendo en Romanos. ¿De acuerdo? Romanos nos enseñó la condición y la posición del cristiano. Hebreos nos lo ratifica. Porque es que ahora yo también soy hijo de Dios. También me hago hijo de Dios. Me hago heredero de Dios y coheredero con Cristo. Ese coheredero es del mismo orden y voy a heredar igual. Amén. Listo, ¿qué más dijimos? Las razones por las cuales se oye soy su voz. Dice que Él es nuestro Dios. Somos el pueblo descifrado y ovejas de su mano. Son razones por las cuales el salmista dice, si oyeres hoy su voz. ¿Por qué hay que oír la voz? Pues porque somos ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué hay que oír su voz? Porque estamos en su prado, en lugares de delicados pastos me hará. ¿Aló? Entonces, si estamos, eso es más o menos lo que siempre hemos venido repitiendo, eso se llama estar en Cristo. Señora. Los versículos del 7 al 11 hablan de 5 aspectos, que son que tenemos un apóstol, que tenemos 4 llamados, que somos hijos, que somos casa y que tenemos ejemplo de gente fiel y negativa. 5 aspectos del versículo 7 al 11. Repitámonos. 1. Un apóstol, acuérdense, por eso el apóstol, el escritor dice, así que teniendo ¿qué? Un apóstol y sumo sacerdote. El oficio es diferente. El apóstol, la palabra apóstol ya tiene una connotación diferente. El sumo sacerdote era el que me introducía a mí, a Dios. O sea, el que intercedía por mí ante Dios. Pero el apóstol es el enviado. Jesucristo es el enviado de Dios. Amén. Entonces el apóstol es el que me lleva a mí una noticia. Entonces usted dice, es que vengo de parte del hermano Rodrigo. Ese es el apóstol, el enviado. Amén. Entonces Jesús es el enviado de Dios. ¿A qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces ahí vienen las buenas nuevas de salvación. ¿Qué más? 4 llamados que son los mismos que ya vimos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué? A salvos, a santos, a servir y a vivir con Él. Acuérdense que hace mucho tiempo por ahí formulamos una pregunta. Yo no me acuerdo cuánto hace, pero hace rato formulamos una pregunta. La pregunta es, ¿salvos para ser santos o santos para ser salvos? Pregunta, ¿salvos para ser santos o santos para ser santos? Santos para ser santos. ¿Sí? Santos para ser santos. Listo, por aquí. ¿Qué dice aquí, hermano, que lo veo ahí? Pregunto, ¿salvos para ser santos o santos para ser santos? Santos para ser santos. ¿Qué dice, hermano? Entonces,
Entonces, según usted, santos para ser santos. Ok. ¿Ustedes qué dijeron? ¿En qué quedaron al fin? Santos para ser santos. Aquí la discusión acalorada. Santos para ser salvos. Ahí, ¿qué dicen? ¿Cómo? Salvos para ser santos. Pero el hermano no está diciendo eso. Usted dice santos para ser salvos. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Cómo? Santos para ser salvos para ser santos. Pero aquí el Señor dice, ¿a quién le creemos? Él está diciendo otra cosa. Pónganse de acuerdo porque ni siquiera para eso tan fácil. Ok. Vale. Cuando el Señor te salvó, ¿tú dónde estabas? ¿Estabas santo? Fácil. Salvos para ser santos. Dios me salva, me saca de allá. ¿Qué es salvar? Sacarlo del hueco y ponerlo aquí. Y aquí comienzo a ser santo. Salvos para ser santos. Porque es que ustedes están confundiendo el estado de santo con el ejercicio de la santificación. Y eso sí se me hace muy raro, porque eso lo hemos explicado aquí hasta el cansancio. Yo tengo callo en la lengua. Usted ganó. Yo no lo vi, no dijo nada. Usted estaba peleando esta mañana conmigo, pero ahorita no dijo nada. Entonces, escuchen, a ver, les explico un poquito eso. Yo estoy aquí perdido, ¿cierto? En lo que ustedes se imaginen. Entonces el Señor me saca de aquí, me pone aquí, me salvó. Y al haberme puesto aquí, eso es lo que me hace santo. Porque santo no tiene ni la más mínima noción de ser bueno, de ser limpio, no. Sino que me sacó allá y me puso aquí para. Y cuando estoy aquí, comienza un trabajo de santificación. Que ahora sí se aplica el texto que el hermano cita, sin santidad. Porque la santidad es el resultado del ejercicio de la santificación. ¿Y qué es la santificación? Que el Señor todos los días me va quitando una de mis impurezas. ¿Aló? Amén. Cada día el Señor va quitando uno de mis enemigos, de los que hablábamos esta mañana. Hasta que yo me puedo declarar libre. Y entonces acuérdense que ya Pablo en el capítulo 5 y el capítulo 8 de Romanos, cuando Pablo ya nos ha explicado en la totalidad del Evangelio, en el 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio, porque ya hemos sido definitivamente justificados. Y cuando ya hemos sido justificados, entonces en el 8.1 dice: y ahora pues ninguna condenación hay para los que están justificados. Entonces la justificación es el resultado de este ejercicio, y eso me da a mí la santificación, y de la santificación paso al último paso de la vida cristiana, que es la glorificación. La glorificación es cuando ya usted parta de aquí, de esta tierra, al cielo. ¿Por qué se fue? Porque entró en la plenitud de Efesios 4:11 o 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Y después dice: hasta que todos lleguemos. Ese es el punto de llegada de todo el cuerpo de Cristo, llegar ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de un varón perfecto. Hola. Pregunto: ¿salvos para ser santos o santos para ser santos? Salvos para ser santos. Dios te saca de allá y te pone aquí. Una vez que te puso aquí, eres santo.
¿Aló? Por favor. 4, capítulo 4. Ese sí está nuevecito, solo tiene que tener casi de memoria. Dice que el apóstol hace recomendaciones importantes. Dice, No, volvamos a ¿qué dice el verso 1? Temamos pues. dice, temamos pues. ¿Cuál es el conector ahí? Temamos. No. Pues. Todos temamos. Pues. Temamos pues. ¿Por qué ese pues? Porque él viene diciendo cosas muy importantes. No despreciar esa salvación tan grande. Temamos pues. ¿Qué? ¿No sea qué? Permaneciendo aún la promesa de qué? De entrar en su reposo. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Él está tomando la figura triste de Moisés. Moisés los guió los 40 años por el desierto, los amonestó a perseverar, les insistió a seguir, y cuando estaban, que solamente era cruzar el Jordán, ahí Dios le dijo: tú no vas, camínete la muestra. Y lo subió al monte Nebo, y desde ahí le dijo: vea, esa es la tierra que yo les había prometido, pero tú no vas a entrar. Entonces, por eso el apóstol dice: no sea que teniendo nosotros la misma promesa, entonces resulte que no logramos entrar. ¿Aló? Así que el conector ahí es temamos pues. En el pues es el que nos conecta con el capítulo que viene, o más bien con todo el resto del capítulo. ¿Qué más dijimos? Cuidar nuestra vida cristiana. Dice que la segunda es el peligro de no fracasar cuando ya estamos llegando a la meta. La tercera es dejar de creer. La cuarta, poner más atención. No, pero espere, porque es que usted está como loca ahí. Mira, porque lo que está diciendo es importante, pero no le oí el encabezado de eso. Vuelva ahí y repítame. A ver, dice siempre teniendo en cuenta la tierra prometida. Sí. Dice, el primer es cuidar, la primera recomendación es cuidar nuestra vida cristiana. Entonces tenemos unas recomendaciones para poder entrar. Por favor, Eloisa, ¿qué le pasa? Entonces diga, recomendaciones para entrar a la tierra prometida. Recomendaciones para entrar a la tierra prometida. ¡Esa! 1. Dice, Cuidar nuestra vida cristiana. 2. Es el peligro de no fracasar cuando ya estamos llegando a la meta. Señora. Casi a la meta. Sí, o sea que no hay sea que estando ya ahí, amén, ahí ya que tengamos ahí dice meta. Yo le enseñaba esta semana a la iglesia que está trabajando que a veces al cristiano le pasa eso. Ya cuando dice la pancarta dice meta, el cristiano dice no, yo llego por el otro lado y se devuelve. Yo no me quiero ganar esto. ¿Eso es inteligente? Usted va de primera, el pelotón viene lejos, cansado ya, y usted está sobrado, pero usted dice, ve la meta y dice, no, yo me devuelvo de la vuelta por otro lado. No es inteligente. Todo el mundo quiere pasar esa pancarta de primera. Ustedes oyeron esta semana dos colombianos por allá en donde, en la vuelta. ¿Cuál la China? Sí. ¿Dónde? Bueno, yo no alcancé a grabar el nombre. Pero dos colombianos, dos muchachos, uno de 20 años y otro. Y los dos se dieron cachucha porque estaba. El que quedó de segundas hasta ese momento era el líder. Y a 400 metros de la meta, cuando vieron la meta, dos colombianos. El uno ya era líder, el que llevaba el liderato, la camiseta amarilla. El otro estaba a unos segundos.
Y los dos se montaron y le dieron. Y el que estaba de segundas terminó siendo el campeón de la vuelta que estaban haciendo y le sacó 17 segundos. ¿Ya? Entonces, ver la meta es un acto emocionante. Por eso entonces Pablo dice, es muy complicado que usted ya teniendo ahí, lo único que tiene es que pasar el río Jordán. Al otro lado está la tierra prometida. Acuérdense que 2 tribus dijeron, nosotros no pasamos. Amén. Entonces era uno muy tonto. Se tira 40 años para llegar donde tiene que ir. Y cuando llega dice, no, yo mejor me quedo aquí. Eso es más o menos como que usted oiga que suene la trompeta final y dice, Señor, cuando venga por segunda vez me busca. Tiene razón de ser. Eso es lo que Eloísa está diciendo. O sea, hay que, estando ahí, hermano, pase por favor. 2, 3. Dice, no dejar de creer. Hay que seguir creyendo aunque los muros de Jericó estén ahí. Amén. Porque claro, lo que pasa es que mucha gente dijo, sí, pero pasamos el Jordán, ¿y quién tumba un muro? Pero los que creyeron pasaron. Amén. Y cuando estaban al otro lado, al comandante Josué se le ocurrió una estrategia. ¿Cuál era? Vamos a rodear los muros. Y entonces los israelitas, ¿ya? Entonces todos los días se levantaban, eso era como una tontería, ¿no? Era algo ridículo. Ya, póngalo en el contexto de hoy. Era algo ridículo. Usted se imagina los habitantes de Jericó encaramados en la muralla. Yo siempre que leía esto de las murallas, me costaba creer que una muralla fuera tan ancha. Pero ahora que estuve en Israel, estuvimos en una ciudad que todavía tiene murallas de esa época. Hermano, son tan anchas como de aquí a la pared y allá. El salón. O sea, todo esto es muralla. El ladrillo macizo. Por encima pasan 2, 3 carros. Y uno tiene espacio. Una cosa inmensa. Y esto, ¿cómo uno lo derriba? ¿No? Entonces, imagínense los israelitas dándole vueltas a Jericó, gritando, cantando, yo no sé qué harían ellos. Dieron una vuelta hoy y fueron y se acostaron a dormir. Al otro día, otra vez. Yo creo que los de Jericó eran bastante. El último día se levantaron y vieron. ¿Vieron? 7. ¿Y 6 que llevaban? 13. Y en la última vuelta se le ocurrió algo todavía más torpe. Pero cuando estemos cerrando la última vuelta, todo el mundo va a tocar las trompetas duro y todo el mundo va a gritar duro y las murallas se van a caer. ¿Tiene lógica? Y se va a caer eso, hombre. Las murallas van a caer. Ayer precisamente estaba viendo un documental, La ciencia y la Biblia. Entonces, ¿qué ha hecho la ciencia? La ciencia ha cogido todos esos eventos que no tienen explicación en esa época de por qué sucedían las cosas. Y ellos ahora lo han confrontado con la ciencia. Por ejemplo, ¿por qué David sí mató a Goliat con una piedra? Entonces, ellos cogieron y pusieron a un campeón de tiro de piedra, ¿ya?, a la distancia que se cree que David y Goliat estaban, y montaron allá un aparato eléctrico asimilando la frente de Goliat para poder decir que la Biblia sí tiene razón. Entonces ese campeón hizo varios intentos hasta que le pegó a esa cápsula y esa cápsula automáticamente midió la fuerza de la piedra para poder concluir que sí, esa piedra se había matado a Goliat.
Entonces ellos decían, la piedra que David tiró tenía que haber pegado a tantas toneladas de fuerza. Y cuando el campeón de tiro le pegó al blanco que él estaba apuntando, él automáticamente marcó y les dio la fuerza que ellos estaban calculando. Entonces dijeron, esa piedra estrellada en la frente abre un hueco y hace que toda la parte encefálica se desacomode y entonces haya una muerte inmediata. Entonces ellos dicen, la Biblia tiene razón. Amén. Amén. Entonces la ciencia está trabajando sobre eso y ellos están encontrando que de veras todos esos eventos, la caída de las murallas de Jericó, lo están comprobando científicamente. Amén. Definitivamente nosotros estamos deshechos. Hemos creído todas esas locuras por la fe. Y hoy la ciencia, mírense en ese documental y verá que la ciencia está diciendo, la Biblia tiene razón. Sí pasó. ¿Va conmigo? ¿Dónde vamos, Eloisa? 4. Poner más atención a cómo oímos. Es así. Es saber oír. Saber oír. Hay gente que escucha y hay gente que oye. Amén. Entonces yo escucho por allá un ruido, pero no oigo. Y hay otros que escuchan borroso. Amén. Está loco. Hay que saber escuchar, y ese saber escuchar tiene un ingrediente, y es que la fe viene por el oído. ¿Va conmigo? Yo no podré lograrlo entender ni creerlo si realmente no dejo que la fe se me afecte. Ok, llegamos al capítulo 5. ¿Qué dice? Ahí estamos, ¿qué dice? Oh, el versículo 1. Todo sacerdote tomado de los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios. Ok, entonces dése cuenta que el versículo 5, a diferencia de todos los otros 4, no tiene conector. ¿Por qué no tiene conector? Porque es la continuidad del que sigue. No terminó un mensaje, sino que sigue diciendo, porque todos, ¿qué? Todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Amén. Entre los hombres es que constituido a favor de los hombres. Amén. Todo sumo sacerdote es constituido. O sea, el apóstol aquí viene hablando de cuál es el oficio del sumo sacerdote. ¿Cuál es el oficio? Entonces, todo sumo sacerdote es constituido de parte de Dios. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados ¿de quién? Del pueblo. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él, ¿quién? El sumo sacerdote, también está rodeado de debilidad. Y por esa causa el sumo sacerdote debe ofrecer por el pecado tanto de él mismo como también por el pecado de él. Así que es una continuidad del capítulo que viene y continúa el apóstol entonces desarrollando el oficio del sumo sacerdote.